¿Qué ocurrió con los nuevos mutantes que aparecieron al final de la tercera película? ¿Cuál es la verdadera historia de origen de la familia Hillbilly? Y por último, ¿qué clase de conexión tenía el anciano de las dos primeras entregas con los caníbales del bosque? Estos son algunos de los muchos misterios que existen en las películas de Camino hacia el Terror que no se han logrado resolver, ya que desde el estreno de las tres primeras entregas a principios de los años 2000 y sumado a las numerosas precuelas que se realizaron, estas sangrientas películas dejaron muchos enigmas en su paso que jamás recibieron una explicación. Así que el día de hoy en este video, acompáñame a conocer estos 5 misterios que quedaron sin resolver en las películas de Camino hacia el Terror. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. En la tercera película de Camino hacia el Terror, la cual fue estrenada en el año 2009, vemos cómo la policía está organizando a un grupo de presos, los cuales serán transferidos a otra prisión. En el transcurso de su viaje, vemos que ellos son atacados por los dos últimos mutantes que sobrevivieron de la película anterior, ya que recordemos que el resto de su familia fue eliminada por los participantes de un reality show, lo cual dejó solo al sujeto de cabello largo y a su hijo, el cual es capturado y decapitado por los prisioneros para enviarle un mensaje de advertencia a su padre que los estaba atacando. Pero esto provoca todo lo contrario, ya que él se molesta y los empieza a cazar uno por uno. Y al final de la película vemos que los últimos sobrevivientes logran vencerlo y escapan con vida del lugar. Y todo esto concluye con uno de los protagonistas regresando al bosque unos días después, ya que volvió para recoger unas maletas que contenían dinero, pero al instante, él es eliminado por uno de los presos, que también regresó por el mismo motivo. Y vemos que detrás de él aparece otro mutante, el cual se estaba preparando para atacarlo. Y con este final es como surge la gran pregunta: ¿de dónde es que salió ese nuevo mutante? Ya que hay que tener en cuenta que toda la familia de caníbales fue eliminada en la entrega anterior, y la prueba sólida que afirma todo esto es que después de que decapitaran al hijo del mutante de cabello largo, él empezó a capturar mujeres con el único fin de reproducirse y tener más familia. Y otra cosa es que en el resto de la película, vemos que ellos dos eran los únicos sobrevivientes que quedaban en la zona y los cuales se dedicaban a colocar trampas y cazar personas que se encontraran en su camino. ¿Acaso se trataba de un caníbal que pertenecía a otra tribu en el bosque? ¿O era un pariente de la familia Hillbilly que fue desterrado y obligado a vivir lejos de ellos? Lamentablemente este es un misterio que jamás descubriremos, ya que a pesar de ese final abierto que deja la posibilidad de continuar la historia con una secuela, a los encargados de esta franquicia les pareció que era una mejor idea el continuar la historia con muchas ridículas e innecesarias precuelas. Y a eso sumado que después del espantoso reboot del 2021, se dejó en claro que no tienen la intención de continuar la historia desde el final de la tercera película. En la sexta película de Camino hacia el Terror, vemos como un chico llamado Danny viaja junto a su grupo de amigos para ir a conocer un antiguo hotel que ha heredado por parte de unos familiares lejanos. Al llegar, los protagonistas son recibidos por los gerentes del lugar, los cuales son una pareja de hermanos que practican relaciones incestuosas entre ellos y que al parecer también ellos son familiares del chico y del trío de caníbales. En el transcurso de la película vemos que los hermanos le van contando la historia de su familia a Danny, y al cual quieren convencer de que se les una en las prácticas incestuosas, ya que con su ayuda, el linaje familiar se podrá mantener puro. Y al final de la película los amigos de Danny son eliminados por el grupo de caníbales, y él se convence de formar parte de su nuevo clan familiar, y de paso volverse el nuevo administrador del hotel. Y al repasar la historia de esta última película,
es que surge la gran pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió con el hotel y el resto del clan familiar? Ya que cronológicamente, esta precuela es una continuación directa de la quinta película, en donde los caníbales están al mando de un psicópata que los maltrata, y a su vez, esta también transcurre antes de las cosas vistas en la primera película, lo cual es algo muy confuso, ya que en ningún momento explican lo que ocurrió con el sujeto de la película anterior, y tampoco del motivo que tuvieron ellos para irse a trabajar a un hotel. Y también es muy extraño que ese lugar que estaba protegido por la familia Hillbilly desapareciera para los sucesos de la primera película, y esto motivara a los tres caníbales a irse a vivir al bosque y abandonaran al resto de su clan familiar. Pero lo más seguro es que todo esto sea un misterio que jamás descubriremos, ya que recordemos que hace poco, en el año 2021, la franquicia de Camino hacia el Terror decidió reiniciar la continuidad de la historia con un reboot. Pero estoy seguro que a muchos de nosotros no nos molesta si deciden ignorar por completo las cosas vistas en esta espantosa película. Algo que pudimos notar al ver las diferentes películas de Camino hacia el Terror es que en algunas de sus entregas nos presentan una historia de origen sobre los caníbales del bosque, y las cuales son alteradas en las posteriores secuelas de la saga, ya que en la segunda película nos explican por primera vez la historia de origen de las criaturas del bosque, los cuales son el resultado de que en el pasado se haya contaminado el agua con desechos tóxicos, y esto provocara mutaciones en las personas que vivían en la zona, haciendo que éstas adquirieran resistencia física, malformaciones y un deseo por alimentarse de carne humana. En la cuarta película, que es una precuela, nos presentan una nueva historia de origen que es completamente distinta, ya que en esta ocasión los caníbales adquirieron sus cualidades debido al resultado del incesto familiar. En la quinta película nos vuelven a presentar otra historia de origen, en donde vemos que el trío de mutantes son al parecer los hijos adoptivos de un psicópata que vive en el bosque, y el cual pertenece a una familia secreta de caníbales. La verdad es que es muy confusa la información de esta película, que no se entienden los detalles que tratan de explicar sobre el origen de esta familia. Y finalmente, en la sexta entrega, volvemos a tener otra innecesaria historia de origen, en donde nos explican que los mutantes pertenecen a un linaje secreto que practica relaciones incestuosas para mantener la pureza del clan familiar. También nos revelan que ellos son los propietarios de un lujoso hotel, el cual está administrado por familiares de ellos que no presentan malformaciones físicas. Ahora que hemos repasado las diferentes historias de origen, es que surge la gran pregunta: ¿cuál de todas estas explicaciones es la verdadera historia de origen? Ya que muchos de nosotros pensaríamos que la verdadera es la que vimos en la segunda película, con el tema de los desechos tóxicos, ya que es la primera explicación que se nos presentó, y la cual tiene más sentido. Pero hay que tener en cuenta que el resto de precuelas, que a pesar de ser muy malas películas, estas son 100% canónicas en la franquicia de Camino hacia el Terror, lo que hace imposible que todas estas puedan transcurrir en la misma línea de tiempo, y más bien pareciera que las precuelas llevaran su propia continuidad en otro universo alterno donde jamás ocurrieron las cosas vistas en las tres primeras películas de la saga. Algo que pudimos notar al ver las dos primeras películas de Camino hacia el Terror es el misterioso personaje del anciano que vimos al principio de la primera película, el cual se encarga de engañar a los viajeros que se encuentran en su camino para convencerlos de que tomen la ruta abandonada que los lleva al bosque, en donde se encuentran los caníbales. En la segunda película lo volveríamos a ver por última vez, pero esta vez revelando un poco sobre la historia de origen de esas criaturas, y los cuales, por alguna razón desconocida, ellos no lo atacan a pesar de que él vive en el mismo bosque. Y después el anciano sería eliminado por uno de los participantes de un reality show,
y ya no supimos nada más de él. Sin duda este personaje está rodeado de muchos misterios que jamás recibieron una explicación. Y como ejemplo está el que engaña a personas que se encuentren en su camino para que ellos tomen la ruta hacia el bosque. Algo muy extraño tomando en cuenta que al final de la primera película, el anciano se escondió al ver llegar el camión de los caníbales, y dejando entender que este personaje les teme a esas criaturas. Y otro detalle que hay que tomar en cuenta es que los caníbales no pueden hablar ni articular ninguna palabra, lo que volvería imposible que ellos y el anciano puedan tener algún tipo de comunicación. Y por último, y lo más importante, es la revelación del origen de los mutantes debido a los desechos tóxicos que fueron arrojados en esa zona. Pero, ¿por qué el anciano conocía a la perfección la historia de origen de esa familia? Y podríamos teorizar que él era una de las personas que vivía en la zona donde ocurrió el tiradero de desechos tóxicos. Pero de ser así, ¿por qué él no sufrió de ninguna deformación al igual que el resto de las personas? O, en el peor de los casos, haber fallecido por el contacto con los desechos tóxicos. Así que podemos descartar por completo esta teoría y también el posible parentesco familiar con los mutantes. Entonces, ¿por qué motivo el anciano los ayuda a conseguir víctimas y vive en el bosque sin el peligro de ser atacado por ellos? Algo muy confuso tomando en cuenta que estas criaturas son muy peligrosas que atacan a cualquiera que no forme parte de su familia. Y la verdad es que todo este misterio que rodea al personaje del anciano es muy interesante, y a su vez, es una lástima que en las numerosas precuelas que se realizaron no hayan decidido explorar el misterioso pasado del anciano y los secretos que éste oculta. Existe un gran misterio que ha sido muy poco explorado en las películas de Camino hacia el Terror, el cual está relacionado a los secretos ocultos que existen dentro del bosque, ya que lo único que sabemos es que la familia Hillbilly habita en esa zona, pero debemos recordar las palabras del anciano en la segunda película, en donde este menciona que ellos sufrieron de esas mutaciones debido a los desechos tóxicos que fueron arrojados en el bosque. Pero si estas sustancias afectaron de esta forma a los humanos, ¿qué ocurrió con los animales que también vivían en esa zona? ¿Acaso sufrieron alguna especie de mutación que los transformó en criaturas muy peligrosas? ¿O simplemente estos desechos tóxicos acabaron con la vida de todos los animales que habitaban en el bosque? Y por último, y lo más importante, es el final que vimos en la tercera película, en donde se da a entender que existen más grupos de caníbales que habitan en el bosque y los cuales podrían no tener ninguna relación con la familia Hillbilly. Pero de ser así, ¿de dónde es que salieron este nuevo grupo de mutantes? Ya que si recordamos las palabras del anciano en la segunda película, él afirma que solo la familia Hillbilly fueron los únicos que se negaron a abandonar el bosque cuando la zona se transformó en un lugar peligroso. Y también está el detalle de que los únicos sobrevivientes que quedaron de la familia en la segunda película fueron el sujeto de cabello largo y su hijo, lo que volvería imposible que se tratara de otro miembro de su familia. Pero lo más seguro es que esos mutantes sean pertenecientes a otra familia del cual el anciano desconocía de su existencia, y solo la familia Hillbilly tenía el conocimiento de esas criaturas, y las cuales posiblemente evitaban por ser unos mutantes más agresivos y peligrosos que ellos. Pero estos solo son algunas teorías que se me ocurrieron para intentar explicar todo esto. Así que solo nos queda esperar que en el futuro se realice una película que explore más a profundidad los misterios que existen dentro de ese bosque. Estos son algunos de los muchos misterios que existen dentro de las películas de Camino hacia el Terror que no se han logrado resolver. Recuerden que si tienen alguna teoría que quieran compartir que pueda explicar alguno de estos, la pueden escribir en la caja de los comentarios.